Continuamos con nuestra siguiente speaker, Alejandra Cruzat. Alejandra es periodista y cientista política, con más de 20 años de experiencia en destacadas organizaciones como CCU, la Embajada de Corea y Canal 13. Hoy en día es Associate Director HR, DEI y Corporate Affairs en Michael Page. Adelante, Alejandra. Bueno, también agradecer a la Red de Recursos Humanos y a todos quienes armaron y pusieron su énfasis en este congreso y a los que nos acompañan hoy día con el foco y real interés en las temáticas organizacionales para poder mantener y atraer al talento. Hoy, desde Michael Page, hemos querido traer el reporte de Talent Trends, un sondeo que realizamos a nivel global, donde participaron más de 50.000 candidatos y distintas voces desde las empresas respecto a la tendencia y los principales insights de lo que está pasando con el mercado laboral. Y en este sentido, tenemos los principales insights que nacen de 50.000 personas que respondieron a esta encuesta a nivel internacional, 10.700 a nivel de Latinoamérica y a su vez 1.300 que corresponden solamente al mercado de Chile. En este sentido, hablamos de 4 grandes brechas que son las relevantes cuando miramos las opiniones de los candidatos y a la vez las opiniones de quienes integran las organizaciones y que es importante conocerlas porque de esa manera podemos elaborar nuestras estrategias en cuanto a retención o mantención, me gusta más decir, de talento y poder atraer también distintos candidatos a mis organizaciones. La primera brecha se marca en relación al salario. Muchas compañías vivieron el entorno de la inflación y en ese sentido no pudieron llegar a ajustarse a los salarios de mercado. Muchas personas también desde la pandemia empiezan a poner prioridad a su vida y el hipotecar el tiempo en el trabajo también tiene un costo. Entonces, salarios competitivos pasa a ser el primer punto. Hoy día, en términos de Chile, en realidad que se condice con el resto de Latinoamérica, tenemos un 61% de los candidatos que nos dice que el principal factor por el cual cambiarían de trabajo es realmente el salario. Y un 50% de candidatos insatisfechos con el salario actual, cuando las compañías dicen estar hoy pagando sueldos competitivos, de mercado y además, en el fondo, con la estrechez presupuestaria, cuando pensamos en cómo alcanzar esta demanda constante por parte de los candidatos. Un 95% de los chilenos dispuestos a cambiar de trabajo o a escuchar distintas ofertas de trabajo, un 54% abierto a cambiar de trabajo dentro de los próximos 6 meses y solamente un 3% que no estaría dispuesto a escuchar ofertas de trabajo. En este mismo sentido, la negociación salarial es muy baja. Cuando pensamos en el caso de Chile, menos de un 40% negoció su salario en los últimos 6 meses, o en los últimos 12 meses, y solamente un 10% de ellos tuvo éxito en esa negociación, en el alza de su remuneración. El 55% de Latinoamérica, cuando dijeron ajustamos los salarios, no llegó a hacer un ajuste en relación a la inflación. No logró alcanzar ese mismo margen al que había crecido la inflación. La segunda brecha tiene relación con la flexibilidad. Una vez que el candidato logra ajustar su remuneración a un salario competitivo, la flexibilidad y el bienestar pasan al primer orden organizacional. En este sentido, tenemos los candidatos que priorizan tener un acuerdo de trabajo híbrido flexible, tenemos un 76%. En el caso de los chilenos, hoy día un 42% trabaja en un esquema híbrido. La valoración de conceptos como el equilibrio vida-trabajo, la ética, los valores, el bienestar, la salud mental, los días de vacaciones, e incluso llegando a fomentar trabajos de media jornada, freelance, mucho más allá desde los trabajos permanentes. La apertura en el mercado es mucho más importante en este sentido y también tenemos 2 de 5 candidatos que pueden incluso rechazar una carta de oferta en el caso que interrumpa o no se condiga con el tema de bienestar en las organizaciones. En paralelo tenemos la tendencia por el lado del empleador.
Por una parte, un 38% de las personas que participaron del sondeo nos dicen que hoy, en relación a 12 meses atrás, están trabajando mucho más desde la oficina. Las compañías también dicen que en su estrategia de talento solamente el 30% cree que es algo relevante al momento de atraer o mantener talento. Y las razones son políticas más estrictas por parte de las compañías, son necesidades de mayor reuniones presenciales y a la vez se consideran mejor para la carrera profesional. En tercer orden, la brecha en materia de diversidad e inclusión. Por una parte, las compañías dicen contar con todos los protocolos, las políticas y los canales para poder trabajar estos temas. Sin embargo, no se condice con el pensamiento y la visión de los candidatos. Acá solo un 23% de los chilenos cree que trabaja en un espacio inclusivo y además 4 de cada 10 siente que puede ser auténtico en el trabajo. De esa muestra de los 1.300 candidatos, un 11% de ellos afirma haber experimentado discriminación o marginación. Y de ellos, un 74% no se atreve a denunciar por una clara falta de confianza, la falta de trabajo sobre los entornos seguros. ¿Cuáles son esas principales discriminaciones que los candidatos dicen tener en el momento de la búsqueda de un trabajo o de una entrevista? La principal tiene que ver con el edadismo. En segundo orden, con el estatus socioeconómico y el contexto migratorio de Latinoamérica también abre un espacio para que aparezca una discriminación que no había aparecido en años anteriores, que tiene que ver con el origen racial o étnico. Y la cuarta perspectiva tiene que ver con inteligencia artificial. Hoy día la inteligencia artificial está ganando terreno rápidamente. Sin embargo, a nivel de las compañías, no es hoy algo que estén poniendo tanta atención. Y como dijo Darwin en su momento, no va a sobrevivir la especie que sea más fuerte, sino que el que mejor se adapte al cambio. Y en este sentido, tenemos 3 de 10 personas en Latinoamérica, misma relación con Chile, que hoy está utilizando inteligencia artificial en su puesto de trabajo. Un 49% de los candidatos que cree que esto no afectará en su carrera en el corto plazo, sino que es algo más bien hacia el futuro. Un 22% que parece más bien preocupante, que considera que la inteligencia artificial y la digitalización no va a afectar en nada sus carreras. Y solamente un 7% que cree que tiene una influencia significativa. Y es aquí donde hay que también detenerse, porque mucho de lo que puede impactar la inteligencia artificial también tiene relación con cómo podemos trabajar factores de productividad y a la vez de bienestar, y cómo trabajamos la visión clara y nos ponemos hacia ese futuro con las tendencias organizacionales. Ahora bien, la idea no es dejarlos con el problema y las 4 brechas donde está la diferenciación entre lo que opinan los candidatos y lo que ven desde la voz de las empresas, sino más bien hacer un pequeño análisis relacionado a cómo podemos trabajar estos diferentes pilares e integrarlos a nuestra propia estrategia de talento. En este sentido, un primer orden sería cómo construir la confianza. ¿Cómo construir la confianza? Nos referimos a, hay muchas temáticas donde nosotros tenemos que abrir esas conversaciones con nuestros trabajadores. A veces hay que ponernos en esas temáticas incómodas y decir cómo, por ejemplo, en términos de las organizaciones, no somos un tomador de las demandas de los trabajadores, sino que hablamos de una relación bidireccional. Hablemos de salario, hablemos de nuestros presupuestos, hablemos de banda, hablemos las distintas cosas que muchas veces hacen que nuestros talentos vayan a conversarlo afuera de nuestra organización. En segundo orden, ser resiliente al cambio. ¿Cómo vamos a trabajar esa adaptación de nuestras organizaciones y de nuestras personas que conforman la organización? Y ahí también tiene que ver con gestionar esas inquietudes y poder trabajar para dar certezas que calmen la ansiedad que hacen que muchos de nuestros talentos se vayan a otras compañías y nos dejen. No tenemos todo resuelto. No sabemos quizás toda la estrategia de inteligencia artificial y digitalización que va a tener nuestra empresa, pero sí sabemos el camino en el cual queremos
desarrollar nuestra organización. Y por otro lado, los perfiles que queremos para nuestra organización, el upskilling, el reskilling necesario para que nos acompañen estas personas a lo largo de nuestro avance como compañía. Y ser claros, ¿qué es flexibilidad? ¿Qué esperamos nosotros cuando hablamos de híbrido y de flexible? Y por último, poner siempre a las personas en el centro. Esto es clave. Cuando pensamos en las organizaciones, hablamos de capital humano. Las personas son las que componen nuestra organización. Y en este sentido, ¿cómo trabajamos ese bienestar, ese balance del trabajo con lo que necesita la empresa y lo que necesitan también nuestras personas? Y no existe ninguna solución transversal. Eso es muy relevante. Y tampoco podemos hacerlo tan individualizado, pero en la medida que podemos conocer a nuestros trabajadores y entender sus necesidades, cómo vamos a trabajar esas estrategias. Y aquí, bueno, cerrando un poco la presentación, una visión flash de lo que es la tendencia del mercado laboral en cuanto a mantener y atraer a nuestro talento. Les dejo acá el QR donde pueden descargar el estudio completo, la versión global, lo que tiene que ver con Latinoamérica, Chile y a la vez el acceso a la herramienta interactiva donde ustedes mismos pueden procesar esta información y trabajarla en términos de país, división, tipologías de cargo, etcétera, para poder entender qué es lo que está pasando en el resto del mundo, en sus divisiones o rubros en particular, y tener provecho de esta información cuando armen su estrategia de personas. Muchas gracias.